género. El tema de género, Exactamente. así es, que es un tema que de pronto está ahí olvidado, pero que no podemos olvidar, ¿no? Se olvida y luego resurge, Exacto, pero yo creo que exacto. tiene sus momentos. Y ahora, pues aquí en la Cámara de Diputados, en este museo parlamentario, de todo el trabajo parlamentario, tú durante 6 años fuiste senadora, Ana, ahora como diputada, pero ya te vas en diciembre, ¿no? Así es, sí, pues ahorita cumpliendo un tiempo aquí en la Cámara de Diputados, y como bien dices, pues en este museo que hace reflexión y remembranza de pues, la importancia que tiene el Parlamento y el funcionar del Parlamento, pero pues con mucho entusiasmo, la verdad, con bríos de hacer y de pues asumir ese gran reto, ¿no? Que es el deporte. Es el deporte, que vas a ser la coordinadora nacional del deporte, vas Así a estar ahí encabezando la CONADE. ¿Qué planes tienes? A ver, si alguien sabe de deporte, lo que se requiere, lo que no, qué nos ha hecho falta para hacer muchas más y muchos más medallistas olímpicos como tú, Ana. ¿Qué plan? Mira, yo te diría que planes, digo, sobraría ponerte una lista de prioridades que tendríamos que hacer en materia deportiva, pero te diría el uno y el más importante de todos, que es elaborar el Plan Nacional del Deporte y el Plan Estratégico para México, independientemente de lo que pase cambiando de sexenio o la ruta que decidan de materia deportiva. Yo creo que tenemos que tener un plan estratégico y yo creo que ahí es una de las principales fallas que tenemos del deporte, no hay un plan. Como dicen, seguimos surgiendo deportistas o surgimos deportistas de casualidad o como dicen, o sea, uno por aquí avanzas de libra o por Exacto. méritos propios o por lo que sea. Entonces yo creo que tenemos que siempre hay fueras llegar. de serie, digamos, ¿no? Sí, pero sí, pero debe haber una generalidad. Yo te haría la analogía del tema del Senado. El Senado tiene 128 integrantes y va en proporción de que fuéramos 1 por millón poblacional. Entonces yo hacía la analogía, ¿por qué no pensar en lo mismo en el deporte? Que tuviéramos un deportista por millón. Claro. No es descabellado, es algo que puede ser factible, pero mientras no tengamos plan, pues es hablar de metas y de propósitos a corto, a mediano o largo plazo que no son alcanzables porque no hay una ruta para transitar. Ahora sí que es la ruta crítica. Es ¿no? la ruta crítica y yo creo que a partir de ahí es que tenemos que partir. ¿Qué es lo que tienes pensado? A ver, llegas... Pues partir primero del estudio, que digo, eso ya lo estamos trabajando, tener un censo por estado, edades y pues hacer los segmentos, de los niños de 5 a 10 años, de 10 a 15, de 15 a 20, y entonces empezar a ver en esos universos a dónde podemos llegar. Una de las indicaciones del presidente electo, pues bueno, fue retomar la materia deportiva en la educación, que eso va a llevar una tarea titánica junto con Esteban Moctezuma. Pero que es importantísimo. Es básico, ¿no? Es básico. Y luego, pues todo lo que tiene que ver con la activación o la movilidad de la población en general. O sea, no podemos dejar a un lado la intención o la voluntad o el interés de la población en general de participar en una activación deportiva o de recreación o de lo que sea. Entonces, también merecen atención. Y luego, pues yo diría que la siguiente fase sería activar pues todo el motor deportivo, municipio, estado y federación. Pero dejar con tareas, otra vez, parte del plan, establecer tareas y cumplimientos de metas. Porque de pronto hay como esfuerzos aislados, ¿no? Esfuerzos aislados, pero se vuelven, les digo yo, esfuerzos del diezmo. Porque dicen, si no me das, si no me das, no camino. Claro. Pero que aquí creo que hay cosas que podríamos avanzar sin necesidad de tener diezmo. O sea, hay labor que se puede hacer, contacto con la gente, información a la gente, reactivación de los espacios públicos que no necesariamente ocupan totalmente de un presupuesto o de una dádiva. Yo creo que en esta implementación de tareas pues podemos avanzar mucho. Obviamente que tiene que ir respaldada en el camino de, pues a lo mejor de generar una infraestructura o recuperación de infraestructura existente ya, y también adaptación dependiendo de los lugares, porque digo, podemos hablar de infraestructura aquí, pero no en... Claro. Pero también tenemos que hablar de las sierras, las zonas rurales, los grupos vulnerables, discapacitados, indígenas, hijos de madres solteras,
etc. Entonces, Y es que el la gama deporte es fundamental, de pronto se nos olvida, pero es fundamental, tiene que ver con la salud porque pública. es una llave maestra. Es la llave que puede funcionar para todos los rubros y cabe en cada segmento. Readaptación, educación, prevención, incorporación, integración del núcleo social y familiar, y un formador elemental en la óptica de los valores, pues así que muy específicos de casa y de la educación. O sea, yo creo que quien hace deporte, pues ya te quedas con una formación ética muy básica, ¿no? Porque pues hay que respetar reglas, hay que respetar a los demás, hay que respetar el juego limpio, etcétera. Entonces yo creo que te va dando una formación que yo siempre lo he dicho y aprovecho para decirle a los padres de familia que dicen a los hijos, primero estudia, después deporte. No, es al revés. Un niño y una niña que hace deporte le enseñas algo elemental de vida, que es ganar y perder. Y a poder recomponer después de perder, cómo volver a ganar. Entonces eso te va a acompañar el resto de la vida. Y a porque la vida está competir con reglas, ¿no? Con reglas y sabedora que no es un triunfo la vida. No. Puedes ganar una vez y perder otras 10 y luego volver a ganar. Entonces es algo que la vida te va a acompañar siempre. Ahora te da disciplina, ¿no? Sí, te da salud, te da disciplina, te da formación, te da temperamento, te da madurez. Son muchas las cosas que engloba el deporte que insisto, yo creo que sabiendo aplicar correctamente y haciéndoles entender pues la magnitud del positivismo que genera. Los beneficios, sí, sin duda, en todos sentidos. En todos sentidos. En lo personal, en lo social, en lo comunitario, ¿no? Es una maravilla. Así es. El deporte. Ahora, pues si alguien ha cumplido con sus sueños, pues eres tú, ¿no? Tu gran pasión es el deporte, la competencia, y bueno, cuando estás compitiendo siempre quieres ganar. A veces pierdes, pero siempre tienes en mente ganar. Llegar a la CONADE es otro de tus sueños. ¿Era algo a lo que aspirabas? Siempre decías, si yo estuviera ahí, porque de pronto uno dice, es que si yo estuviera ahí, es que yo hubiera hecho esto, es que yo haría esto. ¿Era algo que tú querías hacer, Ana? Pues Adela, fue el ejercicio de muchas horas de mesa en el Comité Olímpico, en competencias, con compañeras y compañeros de selección nacional, precisamente de esta plática, ¿no? De si yo fuera, ¿qué haría? Y si nosotros fuéramos, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿No? Claro. Entonces, siempre en esta ilusión de decir qué le cambiaríamos o qué dejaríamos de hacer o qué implementaríamos para hacer. Y en mí siempre estuvo esa ilusión, ¿no? De algún día poderlo lograr. Y el tiempo pues me ha puesto con este gran reto y con esta motivación de poderlo lograr, y de también darle un vuelco, ¿no? No quiero ser una directora de satélite. O sea, no quiero ser una directora dirigiendo el deporte desde el escritorio, sino ser más de campo. O sea, ir con los deportistas, estar con los deportistas y ver las cosas como suceden, porque lamentablemente pues las historias son reiterativas de lo mismo que viví yo y que hemos vivido todos, pues persisten. Entonces yo creo que parte de ese plan pues tendrá que ser cómo armonizamos para que esto funcione. Es una maquinaria, pues me parece muy buena, pero también que ha sido muy poco pues evaluada y vista desde un punto de vista más agresivo en el beneficio, por así decirlo. Ya. Y es que, a ver, de pronto yo he tenido oportunidad de conversar con algunos deportistas destacados, en fin, etcétera, ¿no? O de chavitas que están, que si el básquet, que si el fútbol, que si... Y te dicen, es que no tenemos ni para los uniformes, ¿no? Y tú dices, pero ¿cómo? Pues porque puedes tener el talento, pero si no tienes, ¿no? Pues toda la instrucción y todo lo que se requiere, pues es muy difícil. Y fíjate, todavía mayor... Más allá. Vas pasando los procesos de municipal, estatal, luego llegas a selección nacional y todos los atletas y las atletas pensamos que cuando llegas a selección nacional va a cambiar. Resulta que te encuentras con la misma piedra, desde otro ángulo, pero es la misma piedra, ¿no? El caso de los uniformes, bueno, ha sido un tema permanente y de ahí que yo creo que tenemos que abonar más al tema de la empatía. O sea,
fortalecer más el tema de empatía de nuestro país, darle la dimensión que tiene representar al país, pero también arroparlos con el significado que tiene representar al país. Claro. Y representar a tu estado, y representar a tu municipio. Es tu gente finalmente, representas pues, a una comunidad, a un país. Entonces, darle ese calado que tiene, que no solamente queda en ya llegué, no, la responsabilidad que conlleva, y también que el vestir el uniforme, bueno, pues lleva pues, un compromiso, una responsabilidad. Claro. Entonces, O sea, es un orgullo, pero también pero es que tiene que ser complemento. O sea, tú lograste por tus méritos físicos, de desarrollo, etcétera, llegar. Mi parte como autoridad y como país, pues es arroparte con lo elemental. Yo creo que ese es uno de los grandes con lo temas. elemental, porque además, pues el deporte cada vez tiene, la tecnología impacta en el deporte también, Sí, ¿no? Y nosotros en eso también estamos. Y la psicología, porque a veces solo el uniforme puede cambiar drásticamente las cosas. Pues imagínate un competidor que ya con un uniforme que no sirve, pues ya va con un porcentaje restante. Un handicap, claro, claro. O sea, cuando vemos los olímpicos o todo esto que te dicen que el traje de baño que es de tecnología de punta, que no pesa, que no sé qué, y entonces los nadadores, ¿sabes? Sí. Pues Es un todo. es un todo. La competencia no solamente se limita al cuerpo humano, ya está dentro de un todo, el calzado, la ropa, los implementos. Cuéntanos un poco, ¿hace cuánto estuviste tú? Yo me retiré en 2008. 2008. El último olímpico fue el de Atenas. Califiqué a Beijing, pero ya no fui. Ya no, ¿por qué ya no fuiste? Pues me retiré en enero, ya los Juegos Olímpicos fueron en ¿Cómo tomas agosto. esa decisión? Que tampoco debe ser fácil, porque Precisamente fue pues ver toda la corrupción que había en el deporte. Entonces dije, yo ya no puedo con esto. Perdí contacto con el por qué y el para qué estar entrenando. Entonces dije, ya no puedo engañarme y no me puedo sabotear. Entonces llegó el momento del retiro. Y así fue como tomé la decisión del retiro. que está durísimo, ¿no? Porque tenías todo, o sea... Puede que haga camino por andar, pero bueno, esto en la vida es así, de tomar decisiones. Así es, sí. Y bueno, finalmente no me arrepiento. Yo creo que tengo la satisfacción de haber logrado lo que me propuse, de haber cumplido mis sueños con lo que desde niña inicié este camino. Es lo que te digo, claro. Y hoy la vida pues me pone en esta arena de la política y hoy regresar al deporte, pero ahora dirigir al deporte. Entonces creo que es un nuevo reto y lo asumo con la misma ilusión con la que un día dije voy a ser campeona del mundo o voy a ser medallista olímpica. Y hoy me toca pues retribuir a esa nueva generación, Claro. ¿no? Ahora, dime tú si estás de acuerdo, pero tendría que ser más deporte y menos político el puesto, ¿no? Claro, O sea, no, claro. yo entiendo que es una política pública el deporte. Al decirte pero política es que me queda claro, en mi o sea, pasado inmediato del Senado, claro. me permitió entender, no un poco, un montón de cosas que hoy llego con otra óptica a la CONADE. Explícanos un poco, antes de comenzar la grabación, yo te decía, la experiencia en el Senado debió de haber sido riquísima en todos sentidos, ¿no? Y has de haber aprendido muchísimo. No llegas con miedo, es decir, la arena que tú dominabas era otra, ¿no? Y llegar a esta arena, entiendo que eres una mujer de retos y de desafíos y ahora sí que de entrarle, ¿no? Pero, ¿cómo llegas? Y 6 años después, ¿cómo te sientes, pues?
¿Cómo llegas y 6 años después, cómo te sientes, pues? Obviamente con un bagaje distinto, y yo te diría que en la vida pues no está escrito de manera lineal. Siempre hay un punto de quiebre, siempre hay una curva, unas muy pronunciadas y otras menos pronunciadas, pero para todo en la vida te tienes que preparar. Y con esa decisión llegué al Senado de la República de decir, bueno, pues efectivamente no es mi materia, vengo pues de un proceso muy inmediato que no tenía yo conocimiento de esto, pero bueno, me preparé, estudié y me adentré, y el trabajo pues se vuelve mucho más fácil cuando te preparas para ello. Cuando esperas a que la ola te lleve, pues te puede cobrar duro los golpes, y lo único que te diría es que el aprendizaje del Senado fue, como dices, riquísimo en cuanto a contenido, en cuanto a tablas, entendimiento del funcionar de todo el entramado legal y funcionar de un gobierno, y que el Senado, pues por ser 6 años, pues haz de cuenta que haces prepa y universidad juntas, ¿no? Sí. Entonces sí, la carga de materias y de todos los temas que maneja el Senado de la República pues te lleva a aprender de todo. Y obligada a correr a la velocidad a la que va, porque no te perdona tiempos, ¿no? Entonces tienes que ir como 3 pasos adelante siempre. ¿Tus compañeros y eso cómo? Bien, yo creo que la percepción fue interesante, porque obvio que me veían como el atleta y no como la política. Y entonces la transformación y el tiempo pues les fue enseñando que pues mi tema no solamente era correr, sino que también tenía otras claro, facetas. Hay vida. ¿No? Claro. No, pues claro. Y entonces pues el tiempo les dio el parámetro de que pues la Ana que conocían no era la Ana que estaba ahí, y que también lo que viví como deportista pues me ayudaba de cierta forma al funcionar del Senado de la República, ¿no? Porque pues digo, las tablas que te da el deporte, lo que hablamos hace un momento, Sí, claro. pues te templan para lo que sea. La regla es la misma, trabajar y prepararte. No hay de otra. A mí cuando me dicen, ¿cuál es la...? No, pues nada más el trabajo, no hay de otra. Claro. ¿Tú empezaste a qué edad? Yo empecé ya de manera formal en el deporte a los 9 años. En primaria. Luego en secundaria fue como que ya me decidí de manera... ¿Fue una decisión propia? Formal. ¿Te diste cuenta sí, que...? Fue una decisión propia, pero todo empezó por la ilusión de portar los colores. Primero, pues empiezas en lo local, ¿no? De la ciudad. Yo tenía 7 años cuando fue el Mundial del 86 en México. Entonces, ese boom que significó el Mundial del 86 en nuestro país... Sí, fue. Me motivó bastante de decir, algún día yo quiero vestir la camiseta de México. Y escuchar el himno. Y con esa ilusión empezó. Entonces mis juegos de niña yo era Maradona, era Hugo, era Kiriarte, entonces a eso jugaba de niña. Con mis primos y mis hermanos. Obviamente que el fenómeno Maradona, bueno, era campeones en México, no sé qué. Fernando Valenzuela marcó también una parte importante de mi infancia. Entonces crecí como con mucha influencia deportiva, porque se movió mucho la influencia deportiva en esa época, ¿no? Era Fernando, era Hugo, era Julio César. Claro, sí, claro. Esa influencia me marcó, y así fue como empecé con el tema de decir, algún día quiero ser seleccionada nacional. Nunca imaginé que iba a ser corriendo, porque yo jugaba básquetbol. ¿Tú ves pero básquet? Pero sí. ¿Cómo fue la corredera? Pues fue porque mi entrenador de básquetbol... ¿Se dio cuenta? Sí, pero para la primera de vuelta, pues me dijo, estás equivocada, deporte. Entonces mi ilusión era representar a mi ciudad en básquetbol y al estado. Le dije, ¿cómo va a ser que estoy equivocada? Me dice, sí, lo tuyo es correr. Me dice, eres buena, pero vas a ser más buena corriendo. Entonces justo enfrente de donde estaba el estadio, donde yo entrenaba, en Nogales, el gimnasio, enfrente estaba la pista de atletismo. Entonces desde la puerta del gimnasio yo volteé a ver la pista y decía, qué aburrido de hacer aquí, no quiero. Porque pues la pista regularmente pues estaba sola siempre en el día, y pues no tener la educación de la pista, Claro, pues yo me paraba en la pista y decía yo aquí, ¿Qué hago? no, y en esta pista dije vuelta y vuelta, y dije, me voy a volver loca. Entonces dije, no, ni pensarlo, le dije, no va a ser así. Entonces me tardé 5 años. No me digas. 5 años, y por un tema de reprobar materias en la prepa,
que no me permitía graduar, decidí ir a correr. Y corro y soy campeón nacional siendo doña nadie en el atletismo. Sin entrenamiento. Con lo que tenía básquetbol. Y con eso ya. Y con eso fui campeón nacional. Wow. Entonces ya lo traías. No, y la visión de mi entrenador. Es lo que te iba a decir él, muy bien. No estaba equivocada. Y luego ya te fuiste haciendo, y esto hay que profesionalizarlo, y un equipo, ¿no? Luego ya, digo, afortunadamente, porque tampoco es que tengamos una estructura inmediata de decir, ya tienes talento, te voy a llevar con quien te va a formar. Claro. Me encuentro a mi entrenador, y podría decir que es como la piedra angular que marcó pues todo el destino, ¿no? Porque pues es con Raúl que empezó a construir todo esto y pues pasó lo que ya sabemos que pasó. Pero presúmelo, que es precioso. No, claro, digo, pero es que es, parte de ello es como de cierta forma chusco, pero que a la vez pues forma parte del planteamiento que te digo. Tener la visión y del plan. Claro. Era año 97, yo había sido campeón nacional en 96 y en enero del 97 Raúl me presenta mi plan de 12 años. Entonces imagínate que yo no era más que campeona nacional y Raúl me presenta un plan donde ya me hablaba de Juegos Centroamericanos, Juegos Olímpicos, Mundiales, Copas del Mundo, gira en Europa, competencias, no sé qué. Entonces imagínate que yo no era nada, o sea, yo aspirar a eso era, wow. O sea, como voltear a ver la punta de la montaña y decir, o sea, algún día puedo estar ahí, pero no sé ni por dónde voy a empezar. ¿Por dónde empiezo? Entonces, ¿qué provocó Raúl? Me hizo soñar despierta y le puso ruta y vialidad a mi carrera deportiva. Entonces, yo nunca dejé de trabajar y nunca llegó un alto a partir de ese día. O sea, siempre me despertaba al día tenías siguiente. Clarísimo a dónde y luego después. Exacto. Claro. O sea, siempre me despertaba porque yo tenía algo que hacer y tenía un para qué. Entonces, pues efectivamente lo que ese plan marcaba se cumplió. Gano oro Panamericanos 99, quinta en Olímpicos del 2000, primera medalla de bronce mundial en el 2001, Golden League en el 2002, campeona del mundo 2003, plata en Olímpicos en 2004, bronce otra vez de nuevo en el mundial en 2005, otro oro en Centroamericanos en 2006, oro otra vez en los Panamericanos 2007 y bueno, y finalmente llegó al retiro en 2008, pero pues fue así de meteórica, claro, como lo planteó. Sí, como lo planteó. Como lo planteó. De ahí la importancia de un plan, que sí, eso claro. Es lo que tú quieres llegar a hacer, ¿no? Claro, porque yo creo que todo ocupa método, Adela. O sea, es como, les digo, siempre lo llevamos al deporte, pero creo que todas las profesiones llevan lo mismo. Claro. O sea, tú no puedes generar este contenido si no tienes un plan, si no tienes un equipo de producción y si no tienes pues un guión. O sea, no puedes un día entrevistar nota roja y otro día nota amarilla. Sí. Tienes un estilo de programa, bueno, tiene un método, no puedes estar brincando de un lado a otro, ¿no? O meterte en un segmento y luego claro. Tiene un método y lleva un respeto. Entonces, si respetas y llevas el método, pues todo debe salir perfecto. Oye, ¿tu familia qué decía? Mi familia se dio porque otra vez, producto del Mundial del 86, yo le dije a mi mamá que me iba a ir de mi casa. Dije, me voy de mi casa porque algún día voy a estar ahí. Pues imagínate, soy la más grande de 5 y pues yo era una pulga. Claro, que ya se va. No tenía ni edad para estar pensando en que ya me voy. Y tomando decisiones, ¿no? Entonces yo sé, ahora sí como dijéramos coloquialmente, se la canté a mi mamá muy temprano. Le dije, oye, pues si estás contando conmigo en el tema del molde normal de una mujer, le dije, pues vete deshaciendo del molde, le dije, porque yo no voy a hacer. De mí no esperes eso. Dije, yo me voy, me voy a estudiar y voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Entonces el día que llegó, obviamente que fue como... Sí. Pero pues igual. Al principio, ¿cómo reacciona? Se dieron, o sea, no fue tampoco de no te vayas, porque pues también había que entender que ahí localmente no tenía campo de acción. Claro. No había campo de acción, ni educativa ni deportivamente hablando. Entonces se dieron, o sea, no fue un tema de no te vayas o vas a cometer un error.
sí comprendieron que era necesario y que no había otra, pues no había otra opción. No había opción. No había opción. Y el ejemplo para tus hermanos, ¿no? Porque El ejemplo y también un poco incómodo porque el techo lo pones muy alto. muy alto. Es muy alto. Pues sí, claro. El techo es muy alto. O sea, ya cuando empiezan los resultados, la pregunta inmediata a cualquiera de ellos era, ¿y tú vas a ser igual que tu hermana? O aprende a tu hermana, ¿no? El techo se vuelve... Sí. Se vuelve muy La alto. vara es muy alta. Sí. Pues la exigencia y el cambio de vida para ellos también, pues los como dicen, indirectamente Los afecta. Los afecta. Ahora, ¿alguno de ellos se dedicó al deporte? No, también? ni uno. Ni uno. No, Que yo creo que fue una buena decisión. El más pequeño tuvo el intento, pero lo aplastó esto. O sea, la vara era muy alta y luego fue en el momento de campeona del mundo. Entonces, peor todavía. Sí, era demasiado. Era muy difícil. Entonces, la insistencia era, tú vas a ser igual que tu hermana y tú vas a alcanzar... Ahora, la vida de un deportista, pues es de mucha renuncia, ¿no? O sea, es tu vida. Es una renuncia obligada y necesaria. Pues es que no hay de otra. No hay otra forma. O sea, no lo puedes hacer de otra forma. Tiene que ser así. Tiene que ser así, pero también yo creo que es importante, Adela, porque... hay mucha gente que dice, yo quisiera que mis hijos, demás, sí, pero a ver, el decir yo quiero que mi hijo renuncia a tú. Sí, para empezar. La primera que tiene que renunciar eres tú. Claro. A entender que tu hijo va a dejar ser tu hijo. Y que se acaba una vida normal. Claro. Que se va. Y que asume un estilo de vida atípico en nuestro país, porque no es que tengamos tampoco tantas historias que contar. Es que no es parte de nuestra cultura. Entonces es una decisión atípica, pero que da dividendos, siempre da dividendos. Ahora, tú pues ya eres desde jovencita, sana, disciplinada, aplicada, ¿no? Digo, no pasabas los exámenes de la prepa. Por andar compitiendo. Por andar compitiendo. Pero fíjate, ahorita llega un reto... decirte como nuevo y también como parte de lo mismo, porque pide el presidente electo, por ejemplo, hacer escuelas de tiempo completo adecuadas al deporte. Entonces ahorita estamos en ese ejercicio de pues ver cuál va a ser el modelo educativo, qué batería de materias van a llevar y cómo para que sea pro deporte. Y eso ya lo estás viendo con Esteban Moctezuma, el próximo también secretario de Educación. Va a ser hasta el próximo ciclo educativo. Escolar, claro. Porque no nos dio el tiempo, pues, entre la transición, pues era muy difícil junto con este gobierno debutarlo en septiembre y demás, pero se está haciendo todo el modelo para arrancar en septiembre. Ahora, este país, pues somos futboleros, ¿no? Hay buenos futbolistas, alguno que otro crack habrá dado este país, ¿no? Pero y el resto de los deportes se olvidan. Hablabas tú del presidente electo, que es súper fan del béis. Esta va a ser el deporte oficial y nacional, va a ser el béisbol. Solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Noticiero estelar del financiero Bloomberg, La Nota Dura, con Javier Risco. Lunes a viernes, 10:30 de la noche, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Hablabas tú del presidente electo, que es súper fan del béis. Esta va a ser el deporte oficial y nacional, va a ser el béisbol. No, yo lo vería como
como una fortaleza para el deporte. Siempre se torna complicado hacerle entender a un presidente o a una autoridad, gobernante, sea presidente municipal o gobernador del estado, las importancias y lo valioso que es el deporte. Entonces, si el presidente electo tiene ese interés por el béisbol, pues automáticamente va a voltear a ver el resto del deporte. Su deporte es el béisbol, es lo que le gusta, tiene un interés en que el béisbol resurja en el país y creo que es loable y es viable, es un deporte que ha formado parte de nuestra historia y que forma parte de nosotros, que por errores humanos y decisiones, lo que tú quieras, pues había pasado como al segundo término. O tercero o cuarto, pero yo me acuerdo que de chavitos... Sí, había muy buen béisbol. Muy buen béisbol. No, hay que recordar que Diablos y Tigres eran equipos de la capital, ¿sí? que jugaban en el Parque Delta. Claro, en el Parque Delta. Y los chavitos iban. Era todo un tema de la ciudad. Sí, sí. Entonces, creo que de eso podemos... Y que es bonito el béisbol, ¿no? Porque el deporte no solamente se genera el tejido de quien juega, el espectador también forma parte del tema. Claro. Porque entonces se vuelve inspiracional de los jugadores, como dices, los chiquitos o las niñas que ahora los ven, o sea, generas una empatía, entonces vas tejiendo futuro también. Cuando tú me dices, yo estaba en la vorágine de todo esto, pero el ser una figura pública tan admirada, la verdad es que nos devolviste la esperanza, Ana. Era una cosa bien bonita lo que lograste, ¿no? En tu carrera personal y profesional, pero en el ánimo de todo un país, era una cosa increíble, ¿no? Sí. Y me decías, yo no lo asimilaba en el momento. ¿Cómo lo tomabas? ¿Recuerdas? O sea, lo que pasa es que llega a ser tanta la concentración que te diría que es como un tema de los galgos. O sea, el galgo va siempre al frente, no volteas a ver qué es lo que sucede alrededor. Entonces te pierdes de muchas de estas cosas porque yo ahora a la distancia que logro dimensionar en numeralia y en sentimiento, les digo en las conferencias motivacionales que es como quererle poner a una computadora información que no va a caber en la computadora. Entonces la computadora tiene que ser ligera para que procese lo que ocupas. Si yo me desconecto de lo mío para querer comprender esta dimensión de la que hablo, exactamente, no hay forma. No lo logras. No hay claro, forma. Entonces, en vez de ayudarte, te perturba. Entonces no hay forma. Entonces, en este caso, trayéndolo a la materia deportiva, pues la mochila tiene que pesar lo menos posible. Ahora, para que pese lo menos posible, supongo que tuviste que hacerte de un equipo de gente que te hicieran ligero el equipaje, porque, oye, de chavita, famosa, ¿no? Te tiene que hacer ligero el equipaje y yo creo que aquí sí cabe la importancia de quién venga y te diga, te estás equivocando, pero que sea, como dicen, netas. Sí, sí. ¿Quién era en tu caso? No, siempre hay alguien que... Tu equipo, tu grupo. Ajá, pero siempre hay ese pilar que pueda llegar a decirte, oye, ya, o por aquí sí o por aquí no. Y la otra, pues tiene que ver mucho también contigo. O sea, yo creo que el efecto tortuga sí funciona. El efecto tortuga no es decir de caminar lento, sino de meterte en tu caparazón y de repente hacer hacia adentro, ¿no? O sea, hacer esta retrospectiva de meditar, de ver, analizar, porque el camino es así, o sea, vas encontrando de todo y en esa vorágine pues hay todo. Es muy fácil caer. Es más difícil caminar que caer. Pero es duro. Claro, yo es muy duro. Entrevisté a Gassi y me decía, yo no quería hacer eso, no me gustaba. O sea, a mí me obligaban, pero a mí no me gustaba. Y me decía, era muy bueno en ello, pero ni me entrenaba, ni practicaba, y no quería, ¿no? Entonces, es también otra vez la empatía, ¿no? Porque eso te va ocasionando que si quieras, que te sepas bueno. Son los motivantes. Son los motivantes. Pues tienes mucho trabajo. Como les dije cuando ya que tengo un chingo de trabajo. Muchísimo. Pues sí, hay mucho que hacer. Pero padre. ¿Reconoces en alguien que haya estado dirigiendo la CONADE, que haya hecho un buen trabajo? Porque
que también esto pasa, no en cada administración, pareciera que lo que se hizo antes no sirve para nada, entonces hay que volver a empezar. Yo creo que hasta incluso en el trabajo legislativo, ¿no? Ahora toda una administración se fue por unas reformas y ahora pues ya van para atrás. ¿Reconoces que hay algo positivo en todo esto? Yo creo que ha habido momentos, pero no encuentro una administración que, digamos, marcó una pauta. Yo creo que la que podría ser sería la administración de Salinas, que es cuando nace la CONADE, con la finalidad de tener un órgano rector del deporte. Porque antes estaba el CREA, pero pues, que era como más social y no tenía como esta figura de ver por las elecciones nacionales y de ver como más puntual las cosas. Pues de ahí nace la CONADE y de esa... pues empezaron programas de talentos deportivos, viene la primera camada de intercambio de entrenadores con Cuba, se empiezan a crear como pues ya las figuras más, pues como decirte como los cimientos más importantes del deporte, ¿no? Nacen federaciones, se crean las federaciones, entonces, yo creo que ahí marcó una pauta en el deporte mexicano, pero no hemos logrado despegar de ahí, o sea, y el parámetro sigue siendo las medallas olímpicas, cuando dices, bueno, no es todo, ¿no? Son importantes, no es todo. No es todo, claro. O sea, el deporte es una pirámide del tamaño de la Teotihuacán, o sea, es mucho para abrazarla y para entender cada escalón y cada capa del que contempla toda esa pirámide. Entonces yo creo que el gran reto es ese, cómo por lo menos abrazamos la base de la pirámide. Sí, bueno, es que hay que empezar por algún lado, Y detrás de ello pues vienen hoy ya temas que son pues ya muy álgidos, temas de salud de los niños con el tema de la diabetes, la obesidad, el tema de desintegración social es alto. Y que el deporte... Pues, yo hablaba un día con Marcelo Ebrard siendo jefe de gobierno y le decía que por qué no buscábamos la figura a través del sistema judicial que nos permitieran entrar a los centros de readaptación. Dije, esos niños y esas niñas, dije, que están en los centros de readaptación, dije, no tienen otra cosa que hacer. Dije, volvámoslos atletas de alto rendimiento. Dije, los que quieran. Dije, pero que a través del propio sistema judicial, dije, pues nos ayuden a ver cómo les condonamos pena. Dije, y verdaderamente los readaptamos. Dije que esa es la gran tarea del Estado, ¿no? ¿Cómo te readapto? Sí, ¿Cómo te vuelvo ciudadano de bien? Y no se pudo hacer. No se pudo hacer porque los tiempos nos ganaron, pero he estado platicando con Claudio Sheinbaum y retomarlo desde aquí, desde el federal, o sea, tomarlo como una política también pública, o sea, que nos den oportunidad. Digo, finalmente estamos hablando de seres humanos que están en tiempo de recomponer su vida. Claro, muy a tiempo, claro. Entonces creo que darles esa opción. Y que el deporte es un arma maravillosa. Claro, y que aparte, a ver, mientras estén bajo custodia, pues no tienen otra cosa que hacer. Entonces las optativas que les dan dentro de los centros de readaptación tampoco son las más atractivas quizá, claro. Y tampoco son las más formativas. Entonces imagínate si les damos deporte y se pueden volver seleccionados y a través del deporte pueden encontrar otra parte de ellos que por lo menos ayuden a identificarse ellos, ¿no? Porque yo creo que una gran disyuntiva de la vida es encontrarte a ti. A ti. Pasan los años y sigue uno sin encontrarse, pero imagínate que el deporte te ayuda a encontrarte. Claro. A ti te ayudó a encontrarte, sí, claro. Sí. O sea, tan es así que tomaste la decisión de irte de tu casa y decir, esto es lo que yo quiero. Y por momentos, Adela. O sea, porque ese es un momento. Y luego vienen los momentos de a de veras. O sea, ya cuando llegas a la cúspide y que tienes que decidir, pero ya por resultados que son de gran calado. Ya no es porque vamos a decir que ese puede haber tomado como un berrinche, ¿no? Sí. Se quiso ir, pero luego decidir por resultados. O sea, donde ya no está ni papá, ni mamá, ni el entrenador, ni el equipo, ni nadie. Y entras tú y tú. Oye, ¿te dio miedo? Porque hay quien dijo, a lo mejor ya le dio miedo Beijing. ¿Fue miedo o fue hartazgo? No, sí fue el hartazgo. No, fue el hartazgo, el cansancio.
dentro de toda esta ilusión con la cual llegué al deporte, como te decía, por lo del mundial y con esta emoción y pasión. Exacto, que me llevó a tomar esa decisión. Imagínate que yo llego como mujer a un escenario donde volteaba y decía, pero es que aquí no hay mujeres. Y entonces las que había, pues no asumían el papel de estandarte, de abogar por el tema, de decidir, porque pues siempre éramos como las relegadas. Sí. Siempre o sea, y todo también el asunto de género. Sí. Entonces todo el favoritismo se cargaba sobre los hombres, los mejores uniformes, viajaban mejor, tenían más atención, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, ¿en quién me refugio o hacia dónde voy, no? ¿Con quién puedo ir? O sea, no podías hacer como... Entonces asumí, porque ese es el tema, asumí una responsabilidad o me te autoimpusiste, claro. Una responsabilidad que no pude alcanzar. Y que esa responsabilidad pues se traslada a lo que hoy sí voy a poder hacer, que es hacer cambios de profundidad. Como atleta sí ayudé a algunas, sí abogaba por el tema, sí estaba pendiente. Pero estaba sola, pues. Pero estaba sola, exactamente. Ese es el tema. Entonces estaba sola. Entonces darme cuenta en esa etapa de mi carrera deportiva, decir, o sea, ni con todo lo que he hecho alcanza. Obviamente que dejo un legado, me tocó ser punta de lanza de muchas cosas. Sí, pero es que no puede, es que eso no puede volver a pasar. Y les dejo el camino, vamos a decir, ya establecido a Paola Espinosa, a María, a la nueva generación. Pero darme cuenta de eso sí me pegó muy duro, porque no terminó en el director del Instituto del Estado o en el Federativo. No, ya presidente, director de CONADE, secretaria de Educación, o sea, estábamos hablando ya de quienes toman decisiones. Y que quienes toman las decisiones no quisieran hacer nada, bueno, pero un ahora, golpe... no era nada personal, no. Ni de allá para acá, era un asunto de, otra vez, de la y te lo digo desde el punto de vista en ver y construir por la generación. Sí, claro. Mis palabras al presidente en aquel momento le dije, a ver, no estoy pidiendo nada para mí. Dije, como dijeran popularmente, yo brinqué el charco y varias veces le dije, no estoy pidiendo nada para mí. ¿A todo? Dije, es un tema de generación. Le dije, ¿por qué tenemos que sacrificar generaciones? Y respuesta. Como el teléfono, pip, pip. Oye, ¿y te deprimiste? O sea, sí, fue un golpe. O sea, te retiras y al otro día, sí. Híjoles. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si mi vida es esto. Era. Digo, algún día tenía que llegar, porque sí, la vida deportiva, pues, tiene... Fíjate que el otro día estaba platicando recordando con Carlos Alarraqui, que él era el productor de los comerciales de Telmex. Sí. Y había un comercial que así empezaba, que era una conferencia donde yo anunciaba que ya no iba a correr más. Pero era decir, ya no iba a correr más porque había una línea que comunicaba a los paisanos de Estados Unidos con nosotros, y no sé qué, era para vender la línea. Pero entonces era en una conferencia de prensa y yo entraba y así entraba, anunciando que ya no corría más. Entonces estaba lleno de medios de comunicación y las cámaras, entonces ya hasta le están los medios de comunicación, ¿por qué no corres más? Entonces yo ahí decía, porque hay una línea que me ayuda hoy a que ya no corra. Pero entonces cuando estábamos en el ensayo, cuando yo entraba y decía muy solemnemente, hoy vengo a anunciarles que no corro más. Bueno, se me quebró la voz porque me conecté con el momento y dije, qué duro. O sea, el día que llegué esto dije, qué duro. Pero fue un déjà vu. O sea, fue un ejercicio de que dije, pues sí, efectivamente va a llegar el día. Y llegó. Y es durísimo. ¿Cómo superaste el...? No, pues es tiempo, porque es otra vez el efecto tortuga. O sea, es replantéate. Y reinvéntate. Porque la vida continúa. La vida continúa. Aunque va a ser difícil que mi vida en lo subsecuente supere lo deportivo, porque la gente me va a recordar siempre por lo que hice en la pista. Siempre había chistes, sí, por todo, y por las emociones, las tristezas, todo. Esta empatía que hablamos. Todo. Entonces, cómo corría. Va a ser muy difícil pues sobreponer eso, ¿no? Esa percepción.
Pero tampoco está en tu interés. No, Digo, ese no. es un logro. Es un gran capital. Es un gran capital. Es un gran capital. Y te cuento la anécdota que siendo parlamentaria, o sea, ya estando en el Senado de la República, en una ocasión llegamos a un intercambio parlamentario, y se estaba poniendo muy tensa la cosa. Y entonces hablo con mis compañeras y compañeros senadores que iban conmigo y les dije, pues ahora sí dije que hay que hacer uso de lo que hay. Dije, échenme por delante. Sí, aquí estoy. Dicen, ¿pero cómo? Dije, pues que así funciona la bandera blanca. Dije, esa es la bandera blanca del mundo. Le dije, los Juegos Olímpicos. Le dije, ¿y el deporte? Le dije, mata reina. Sí, mata reina. Le dije, entonces, le dije, écheme por delante. Le dije, ahora sí que charoléenme. Le dije, y vamos a despresurizar la reunión. Lo hicieron, no, bueno. Entonces la reunión se tornó deportiva, no parlamentaria. Es que eso es lo que logra el deporte. Y entonces empezamos a hablar de tiempos, de dónde y con quién, no sé qué. Bueno, llegó a impactar tanto el tema que en la cena de cortesía que nos daba el Parlamento, trajeron a sus deportistas. Wow. O sea, trajeron a lo mejor que tenían en el país. Y bueno, estaban asombrados. Les dije, bueno, es que el deporte es eso. Le dije, y en la diplomacia, dije, el deporte también tiene diplomacia. Dije, y nunca vas a ir en contra de un deportista. Le dije, de donde sea. Donde sea. De donde sea. Le dije, le vas a raíz de pleitesía, de donde sea. Sí. Entonces, son nuestros héroes, son nuestros modelos a seguir, sin duda. Entonces, pues, tiene su valor. Ahora, tú eres otra vez una mujer de metas concretas y retos. Si tú logras que, llegando ahí, dices, estoy satisfecha. Yo quiero sembrar los árboles que van a dar fruta que no me voy a comer yo. Quiero dejarle el legado al país de futuro en esa materia. Que dejemos inventado y que dejemos hecho resultados que no voy a tener. No me quiero colgar estrellas ni me quiero colgar medallas. Mis medallas ya son las mías. Sí, ya las tengo. Sí. No quiero ser la protagónica o la coprotagónica de esas medallas. No quiero dejar esos cimientos y esos árboles que darán frutos para el país, pero dejar bien sólido el rumbo, ¿no? Esa es mi mayor ilusión. ¿Ya tienes a un equipo? ¿Has pensado en tu equipo de trabajo? Sí, porque hay que cuidar todos los frentes. Como te decía al principio, la tarea de Andrés Manuel pues, está muy interesante y la verdad que me gusta porque te obliga a ir más allá del reto y a trabajar más que lo que te exige. Claro. Entonces, pues requiere de un equipo que entienda y que estratégicamente vea pues, el mismo horizonte. Que no vayamos en sentidos contrarios, sino de construir verdaderamente un horizonte claro para el país y que se trasladen a números positivos. Yo creo que esto de decir, somos el número 1 en obesidad, somos el número... No, eso. ¿Cómo nos cambiamos a ser los número 1, pero en positivo? Claro. O sea, de lograr que sí números. Se puede, claro caray, que sí se puede. Claro que se Ahí puede. está. Claro que se puede. ¿Cómo te invita, Andrés? Fíjate que fueron pláticas desde antes. Desde mucho tiempo antes. Un poco el entendimiento, y pues Andrés fue jefe de gobierno, su papel dentro del deporte no es de hoy, o sea, ha jugado béisbol toda su vida y ha tenido interés siempre en la materia deportiva. A lo mejor no había existido quien lo sensibilizara del resto. Y desde el 2012 estamos en la campaña, yo para el Senado, y me dice, oye, si gano, me dice, te voy a pedir que dejes el Senado porque quiero que dirijas el deporte del país. En aquel entonces, mi respuesta le dije, tengo que decir que sí ahorita, le dije, o puedo pensarla, le dije, o puedo poner condiciones. Entonces le dio risa y se volteó y me dice, ¿cuáles serían las condiciones? Le dije, tu voluntad política. Sí, claro. Y pues de ahí pues ya hubo pláticas diversas, ¿no? Ya ver todo el entramado, federaciones, autoridades, la estructura, cómo está el deporte y demás. Le dije, por eso es que ocupo tu voluntad política. Le dije, no porque yo quiera permanentemente estar haciendo uso de la puerta de la presidencia, le dije, o del presidente. Tienes que querer. Le dije, ocupamos ser un equipo, le dije. Y obvio que, dije, la expectativa sobre mi persona, le dije, es altísima. Le dije, ¿por qué? Porque pues siempre fui muy insistente, poner los puntos sobre las sillas. Incisiva, además, sí, claro. Y le dije, en automático, pues esto se va a trasladar a una gran ilusión de la comunidad deportiva y demás. Le dije, pero pues
un poco lo que decías tú ahorita, más deportiva, menos política, pero no deja de salpicar el tema político. Absolutamente. Pero yo creo que hay momentos en los que tenemos que saber separar, porque en lo deportivo no cabe la política, en el reloj no cabe la política, en un juez no cabe la política, en una decisión, una clasificación y una medalla, pues no entra la política. Pues saber diferenciar esa ¿De parte. qué otro deporte eres fan, además del básquet y eso? Obviamente el béisbol, que lo jugué, béisbol, Pues en el básquetbol, norte se juega mucho. Golf, me enganchó al golf también. Y me gusta mucho el tenis. ¿Juegas? Le doy, pero no soy la mejor. Ok, pero le das. Sí. ¿Y sigues entrenando? O sea, ya tú porque luego también el cuerpo te pide, ¿no? Siempre les digo que ahora me río de lo que hago. Porque pues entrenaba 8 horas al día. Sí, claro, y ahora... Pues ahora me botaneo de lo que hago. No, ya no, nunca vuelve a ser igual. Oye, ¿cómo viste al Canelo? Muy bien, muy bien. Me gustó mucho la pelea. Vi al Canelo distinto que la pelea pasada. ¿No te gustó la pelea pasada? La pelea pasada no me gustó. No me gustó. Tal vez el empate fue la mejor salida que pudo y que generó esta pelea, que esta pelea me gustó muchísimo. Fue buena pelea, muy buena pareja, pelea. muy pareja. Muy cerrada y por muchos rounds pues iban en empate. Sí. ¿Te gusta el box también? Sí. No para practicarlo, soy aficionada del box. Así aficionada.